los que pertenecen al grupo. Bien. Entonces, vamos a ver nosotros en esta sesión. Voy a tratar de resumirla también por si hay dudas, comentarios respecto a las sesiones, cómo les ha ido en la semana, qué opinan también de todo lo que han llevado en el curso, etcétera, etcétera. Con toda confianza pueden interrumpirme, ¿eh? ¿De qué voy a hablar entonces? Del ser social y el proceso de socialización como tal. Ustedes estoy seguro que han estado viendo a lo largo del curso lo que es el componente del llamado ser social y cómo hablamos de una diferenciación entre lo que va a ser un individuo, un ciudadano, un individuo principalmente, frente a lo que ya se vuelve un ser, ¿no? Como les decía entonces, y como nos van a decir siempre, el educador es el hombre que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles. Bueno, ese sería el principio básico de cualquier educador. Sin embargo, ustedes también reciben una educación, una formación desde que nacen y que van con su desarrollo, tanto físico como intelectual o de conocimiento cognitivo, ¿qué quiere decir esto? Y entonces todos vamos recibiendo influencia a través del desarrollo humano y transitamos entre esa individualidad, entre eh, esta persona físico y nos transitamos a lo que es un físico, pero en una convivencia social. El día de hoy estuvo muy interesante también porque se plantearon ciertas preguntas y analizamos entre todos a qué me refería con el, bueno, no yo, a qué se refería el tema en específico cuando ya nos volvemos unos seres sociales. Bueno, vamos a ver estas cuestiones a nivel general, lo que sería el fenotipo como tal, pero también el origen de esta ciencia, lo que es la ciencia en concreto, lo que significa la familia frente al hogar o la escuela también, cuáles son las características que vamos a encontrar, también lo que es la escuela como tal, lo que nos propone Emily Durkheim, lo que nos va a decir Agnes Weller, y dónde encontramos ese llamado primera socialización, si es en el hogar, en la escuela, en la familia, etcétera, porque parecería sinónimo hogar y familia, pero vamos a darnos cuenta que tampoco, no necesariamente es lo mismo cuando hablamos de un hogar o cuando hablamos de una familia. Cualquier duda, comentario, con toda confianza, ¿eh? Bueno, tenemos que partir de un hecho singular o específico, que las ciencias sociales como tal nunca van a estar en competencia o contrarias a las ciencias naturales. Nos encontramos en un margen donde las ciencias sociales y las ciencias naturales vienen a ser en conjunto complementarios, ¿sí? Voy a presentarles un pequeño video en este momento. Voy a cerrar yo mi micrófono para que ustedes puedan escuchar. Por favor, Marta, si puedes cerrar el micrófono. Marta Cortés, sería tan amable de cerrarlo para que nos permita. Gracias. Y bien, vamos a dar entonces a preguntarnos qué tiene entonces de especial esta ciencia, o la ciencia, que es, tiene algo que la haga mejor que otras en forma de conocimiento. O los científicos son seres especiales, nos va a preguntar, etcétera, etcétera, o qué hace falta, ¿no?, para tener un pensamiento científico. Y es cuando ustedes van a darse cuenta que también exploramos esta parte de lo que hablamos como pensamiento científico y como seres sociales o socializados. Pero una vez lo importante que es abordar primero desde la ciencia, o qué es la ciencia en general. Si no se llega a escuchar, me dicen con confianza, por favor, voy a cerrar mi micrófono. ¿Qué tiene de especial la ciencia? El conocimiento puede ser de varios tipos.
Saber dónde queda la tienda más cerca de tu casa es conocimiento empírico. Un remedio de hierbas para la tos es conocimiento tradicional. Hay quien habla incluso de que algún ser divino te puede revelar saber. Pero a la hora de distinguir aquello que es verdadero, sin importar las circunstancias o creencias de cada quien, hay un tipo de conocimiento especial: el conocimiento científico. Pero, ¿qué tiene de especial la ciencia? Tal y como la conocemos ahora, la ciencia no ha existido desde siempre. Aunque en la antigüedad Aristóteles e Hipatia ya hacían investigaciones sobre el mundo natural, es en la Edad Media cuando Alhazen y Roger Bacon proponen que, para lograr un conocimiento veraz, hay que basarse en la evidencia, no en libros antiguos. En el Renacimiento, Galileo tuvo muchos problemas porque las afirmaciones que hacía, basadas en la observación y las matemáticas, contradecían las creencias imperantes. El método científico se vuelve importante en el siglo XVII gracias a gente como el gran Isaac Newton. Por cierto, en esa época no se llamaban científicos, sino filósofos naturales. El término científico se empezó a usar hasta el siglo XIX. ¿Qué hace a la ciencia tan especial? Pues que se basa en un método que tiene como fundamento, por un lado, la observación empírica, es decir, aquello que se puede ver, tocar, pesar, medir o probar, y por otro que propone explicaciones basadas en el razonamiento lógico. Además, la ciencia es universal. Un experimento hecho en Brasil dará los mismos resultados en Suiza si se hace en las mismas condiciones, lo que permite observar regularidades e incluso formular teorías, explicaciones y hasta descubrir leyes de la naturaleza. Otra característica que distingue a la ciencia es que se corrige a sí misma. Nunca llega a verdades definitivas, sino provisionales. Un científico honesto no dirá, esto es una verdad absoluta, sino, esto es verdad hasta donde sabemos, porque es posible que en el futuro surja evidencia que enriquezca o cuestione el conocimiento actual. La ciencia no es siempre neutral. Es creada por humanos como parte de una cultura y una estructura social, y éstas se modifican mutuamente. Hay quienes han usado la ciencia como excusa para justificar el racismo o la explotación, o como fuente de tecnologías que pueden dañar a la humanidad. Pero también ha servido para mejorar nuestra salud, la comunicación y sobre todo para enriquecer de manera espectacular y sobrecogedora nuestra conciencia acerca de nosotros mismos y del cosmos del que formamos parte. Es por estas capacidades impresionantes que podríamos pensar que la ciencia le corresponde solo a algunos seres especiales. Cuando no los vemos como locos capaces de destruir el mundo, pensamos en los científicos como en personas extraordinarias, algo así como sacerdotes que bajan el conocimiento de ese mundo insólito en el que viven. Nosotros creemos que no es así, que el pensamiento científico está al alcance de todos siempre y cuando cultivemos tres actitudes. Escepticismo. Esto significa dudar. No creer que algo es verdad solo porque lo afirma una persona importante o está escrito en un libro famoso o porque tiene palabras rimbombantes. Duda incluso de nuestros videos. Apertura. La capacidad de admitir evidencias nuevas, aunque éstas vayan en contra de lo que creíamos cierto. Aceptar que lo que sabemos es parcial y que podemos estar equivocados. Y la más importante, curiosidad. Seguir preguntándonos el porqué de las cosas todo el tiempo. Cultivar el sentido del asombro y la maravilla, porque nuestro universo es asombroso y maravilloso. Entonces, la ciencia no es un conocimiento lejano y extraño, sino una actividad que tú puedes practicar. Lo haces cuando te preguntas algo y te respondes experimentando, observando, pensando explicaciones con lógica y terminando con más preguntas. Curiosamente. Si te gustó este video, compártelo y Sí, Jessica, antes de empezar con eso, dígame, ¿iba a tener alguna duda, comentario? Aquí vi su manita levantada.
Jessica López, ¿no? Perdón, profe, es que ahí le movía la tecla. No, no se preocupe. Miren, vamos a ver entonces, partimos entonces de la ciencia como tal. La ciencia aplica un método, ¿no? Como nos va a decir ahí, un método científico que surge cuando cuando hay muchas preguntas sobre las cosas, sobre la naturaleza, sobre la configuración de la sociedad, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver que la primera ciencia que surge va a ser la más cercana a la naturaleza, a los procesos de la naturaleza en sí. ¿Alguien de ustedes podría decir cuándo surge la ciencia como tal o como conocimiento científico? Ahí lo decía. ¿Se acuerdan en qué etapa histórica? En el siglo XIX. Que sería aproximadamente después, ¿verdad? Un poquito después de la llamada Edad Media. Muy bien, en el siglo XIX se le empieza a denominar ya ciencia, ¿no? Ciencia como tal. Aunque en la Edad Media se le empieza a hablar un proceso se empieza a hablar de un proceso más cercano a cuestionar esto, ¿no? Lo que está sucediendo, etcétera. ¿Se acuerdan cuando ahorita que les preguntaba, que les sacaba el famoso ojo? Que hay tres cosas que debemos tener en cuenta siempre para tener un pensamiento más crítico. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? El primero que nos decía. Escepticismo, curiosidad. Ajá, escepticismo, apertura. ¿Y cuál? Apertura. Apertura. Tres condiciones. Sonia iba a participar sobre eso, ¿no? Supongo. Sonia. Sí, iba a decir lo mismo. Sí, escepticismo, curiosidad y apertura. Recuerde, escepticismo surge de la idea de que no hay que creernos todo. Que tampoco quiere decir que todo es falsedad, sino simplemente hay que preguntarnos, ¿no? Dudar. Y si no, voy a una fuente que considere más certera, curiosidad en preguntarnos esto. Y el último sería entonces una gran apertura. ¿Y por qué les planteo como primer acercamiento a este video referente a la ciencia? Porque van a ver ustedes que no está alejada la ciencia, como ciencias naturales, etcétera, con el surgimiento posterior en el siglo XIX, con esa fortaleza de las ciencias sociales. Cuando se les empieza a decir ciencia natural con fortaleza, que ya lo decía su compañera en el siglo XIX, al mismo tiempo empieza a surgir lo que son las llamadas ciencias sociales. ¿Por qué? Porque las ciencias naturales no pueden explicarnos muchos fenómenos que ocurren en sociedad. Ese es diferente. Aquí viene una pregunta interesante que les hacía el día de ayer a los estimados alumnos. Cuando a nosotros nos dicen, no agarres ese juguetito, porque tú eres niña y tú tienes que llevarte una muñequita. O tú eres niño y tú no puedes estar jugando con muñecas o jueguitos de té, ni comprarte, ni ponerte una camisa rosa, y tú como eres hombre tienes que ser con tu camisa azul. Eso que acabo de decir ahorita, ¿es una construcción social o es una condición de la naturaleza? Construcción social. ¿Y por qué será construcción social? ¿Quién dice que eso es lo que debe de hacerse? La misma sociedad. La misma sociedad impone, entonces, o maneja un discurso o lo construye, como dice la construcción social. El hecho de que yo tenga un juguete, y ahí se los mostraba, no más ahorita todavía no le... Yo tengo un juguete y no quiere decir que ese es un condicionante para un hombre. No es lo que no le he comprado, pero me falta comprar a la Mujer Maravilla, que me gusta mucho. Y déjeme decirle, mi color favorito es el rosa. El rosa, y lo compro y tengo camisas, corbatas y eso, porque considero que el rosa no me define mi sexualidad. ¿Qué lo hace que creamos que define eso? Esa construcción social que comentaban ahorita, que decían,
su compañera. Socialmente nos empiezan a imponer ciertas condiciones. Hoy, afortunadamente, se dan esos cambios. Ayer incluso me comentaban, no, el día de ayer no fue en esta clase, pero lo socialicé porque lo vi en una clase con unos profesores que tuve el día de ayer por la mañana. Me decían, es que cuando yo era joven, uno de los maestros, que son relativamente jóvenes también, pero dice, cuando yo era joven, me decía una maestra, mi madre me decía, cuando llegaba mi hermano, yo llegaba de la escuela normal, venía a casa, etcétera, a comer, etcétera. Y llegaba mi hermano un poco más tarde y mi mamá me obligaba, y me decía, tienes que atender a tu hermano, dale de comer y eso. Y ahí preguntábamos, socializábamos esto. ¿Es correcto hablar de eso? ¿Es correcto que te digan que tú tienes que atender a la otra persona por el hecho de ser mujer? No, no es correcto. ¿Por qué sería, Karen? Mi pregunta es por qué. Dígame, Sonia, ¿verdad? También. Perdón, Karen. Ahorita Sonia. Esos son estereotipos que crearon la misma sociedad, ¿no, maestro? Lo que me decía Abigail también, si es correcto. Sonia me iba a comentar. No iba a decir lo mismo, maestro, que son cosas que nos imponen y no está bien porque somos personas iguales, ¿verdad? Así es, un condicionante hoy en día diferente, ¿no? Jessica. Yo creo que también es la época en la que vivían antes y en lo que estamos viviendo ahorita, o sea, todo lo que vemos en la actualidad. Es muy correcto lo que me dice ahorita y lo que acaba de dar precisamente también con eso entre todos ahorita. Comentaba su compañera Jessica, tiene que ver la condicionante de la etapa social que se vive. Hoy en día estamos hablando ya de una transformación profunda, en donde los esquemas o esas construcciones sociales también ya se están viendo realmente cuestionadas. Y no quiere decir que el tiempo pasado estuvo mal, fue totalmente negativo, simplemente porque se ha dado una construcción social en ese aspecto. Hoy en día ya sería impensable. Incluso ustedes, porque son unos jóvenes, casi unos niños, pero yo que ya soy más veterano, veía películas, un Pedro Infante, Jorge Negrete, etcétera, donde eran profundamente machistas las películas. Hoy en día es igual, ¿eh? Encontramos películas o programas, etcétera, donde son profundamente machistas. Como lo digo como es, ese programa de las noches de fútbol, donde sale Chavana y eso. No me gusta la televisión, pero en realidad ahí encontré un referente donde se habla de todo menos de fútbol, pero se sigue sexualizando demasiado a las personas, a las chicas como se presentan ahí. Esa es una condición crítica que se le puede hacer a esa construcción. Aparte hablamos de que las condiciones, como ya mencionaba su compañera Jessica, las mentalidades y las formas de pensar van cambiando. Ese aspecto es primordial, Tomás, pero ese aspecto no lo puede explicar las ciencias naturales, que acabamos de decir. Eso solamente lo puede explicar las ciencias sociales, pero no deja de apoyarse en las ciencias naturales porque las condiciones de un entorno físico, el hecho de nacer siendo hombre o mujer es un aspecto natural. Pero cuando hablamos de género, ¿es natural o construcción social? Les pregunto. Construcción social. También es construcción, claro. Yo creo que porque ahorita ustedes tienen mucho más clara esa visualización, porque prácticamente ustedes son unos jóvenes, en esas nuevas generaciones. La construcción social siempre se ha dado cuando se dan las condicionantes de un grupo, ya sea social o comunidad, que te termina definiendo lo que es. Cuando hablamos de géneros, masculino, femenino o géneros, sí se construyen socialmente.
una persona que decide operarse y que es mujer o hombre y dice yo quiero cambiar, como hace poco sucedió con una actriz muy buena que salió en los X-Men, que les decía ayer a sus compañeros que ella se atravesaba las paredes en esa película, que me gusta también mucho. Y entonces esta persona incluso sale en la serie de Netflix de Umbrella, Academia Umbrella, o la Sombrilla, Academia de la Sombrilla, algo así. Esta chica se cambió, se operó sus senos y dijo, ya quiero ser hombre. Vean ustedes la diferencia. Su condición natural, que tiene que ver con las ciencias naturales, no dejan de definirla como femenina. Sin embargo, la construcción social y todo el entorno social, que ella tiene una preferencia por los hombres, siendo mujer, dice, no importa, yo quiero cambiar. Eso se construye socialmente y no está mal. Y tampoco se le tendría que juzgar porque es una condición que ella quiere representar y es por gusto. Entonces, si hablamos de que socialmente hay cosas que se siguen construyendo y la naturaleza nos viene a explicar las cuestiones que van a estar, que no van a ser inamovibles en ese aspecto. Sobre esto, ¿alguna duda o comentario? ¿Todo quedó claro? ¿Todo correcto? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien, Profe, muy bien. Y yo que me alegro mucho. Continuamos, bien. Emily Durkheim es un sociólogo y él se forma a partir de las ciencias sociales, pero él toma muchos de los aspectos de las ciencias naturales, por eso se da o se permite como sociólogo entender esa condición. Él llega a considerar que todos nosotros, al nacer, somos un ser egoísta, que él o ella dice, y nada más. Y es normal. Todos nosotros llegamos a ser, cuando nacemos, lo que nos importa es ir a jugar, comer, pedir nuestros alimentos, o que nos vistan de tal manera, etcétera, o nuestros juguetes, etcétera. Y no entendemos que para conseguir todo eso también hay ciertas condiciones que se deben de dar, pero a nosotros nos interesa y el mundo surge. Bueno, el mundo al nacer tenemos esa condición egoísta, dice, nosotros queremos que nos atiendan y que nos proveen de lo que necesitamos, punto, siendo niños. Posteriormente vamos madurando, no todos, pero la mayoría maduramos cuando vamos creciendo. ¿Qué va a dar esa condición de madurez? Otro aspecto que va a explicar también Minidor, cuando empezamos a socializar. Dice, en un principio no conoce el mundo humano, ese ser, o todos nosotros, que somos seres individuales o individuos, cargados de cultura, no conocemos lo que es una norma, religión, práctica, ritos, etc. Nosotros al nacer respondemos a nuestras necesidades biológicas. Entonces, al principio nosotros nos acercamos a la naturaleza o tenemos necesidad biológica, pero no entendemos cómo se da esa relación social. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué nos va a decir esta socióloga y filósofa húngara? Ella va a profundizar incluso más, va a trascender un poquito más que Emily Durkheim, la filósofa y socióloga, y ella nos va a decir que hay una diferencia sustancial entre ser un individuo o el individuo y cuando hablamos del ser como tal. Dice, mientras que el primero, el individuo, es ante todo naturaleza. Nosotros partimos del orden de las necesidades naturales o biológicas. Por eso no se aleja de las ciencias naturales, lo que les explico, porque responde a esas necesidades como el comer, dormir, llorar, etc. Y el segundo es un ser humano particular, porque a lo largo de su crecimiento, de su proceso de vida,
Y dice, sobre todo en los primeros años, cuando somos bebés, o cuando vamos en una edad de muy pequeños, especialmente en estos primeros años, estará obligado a incorporar las normas de determinado grupo o comunidad que son indispensables para vivir. Entonces, como grupo inicial, encontramos que la familia, la cual está formada por adultos o mayores, ellos ya nos empiezan a incorporar a nivel social. Y cuando nos relacionamos con los demás, empezamos a adquirir normas, incluso principios y también, ojo, a construcciones sociales. Cuando ustedes, sobre todo las chicas, no excluimos, a los hombres también. En mis tiempos, allá por tiempos de don Porfirio, cuando yo era joven, él, mamá o papá, nos decían o nos definían por ciertas condicionantes. Cuando eres niño o cuando eras niña, se le compraba una muñeca, particularmente una escobita y eso, porque la construcción social la imponía a que ella iba a dedicarse al hogar y que tenía que tener el cuidado de un bebé. Y el hombre inmediatamente era la pelota, el carro, etc., porque era el proveedor de la familia. Hoy vamos a ver que las condiciones han cambiado totalmente. No necesariamente una chica o una mujer, su anhelo es querer tener un hijo. E incluso los jóvenes de hoy o los jóvenes de hoy no tienen esa meta como principio básico. Y eso no es criticable, es correcto en unas condiciones sociales distintas. Ni tampoco los hombres no tienen la necesidad de decir, o no buscan esa necesidad de decir, yo quiero ya tener una pareja para formar una familia. Sin embargo, también encontramos que hay mujeres y hombres que ese es uno de sus principios. Y es correcto. Hemos visto, adelante, Jessica. Incluso recordemos que en épocas pasadas la mujer no tenía ni voz ni voto y que mucho tiempo se estuvo luchando porque la mujer tuviera estudio, o sea, que tuviera otras actividades fuera de lo que le imponía la misma, pues la misma familia, ¿verdad? O sea, que ya saliera de ese contexto, de esa situación. Y eran condicionantes, lamentablemente se daban así como dice su compañera Jessica, porque era en torno de la época y social. Hoy en día les preguntaré, ¿ya no existirá eso? Sí, Para algunas cosas sí, Sí, maestro. Algunas cosas me dirán algunos de ustedes. Sí, otras no. ¿Cómo, Jessica? ¿Perdón? Que para unas cosas sí, para otras no. Para algunas cosas sí, otras no. Por ejemplo, a nosotros como mujeres se nos ve con la obligación de quedarnos en casa y cuidar de nuestros hijos. Muchas veces las parejas son machistas y creen que la mujer nada más debería, por así decirlo, quedarse en la cocina haciendo lonches. Y es que sucede eso, Abigail, y también Jessica, bueno, todos ustedes que han dicho. Lamentablemente no se ha erradicado esto. Continuamos con el orden social imponiendo ciertas condiciones. Y las ciencias sociales nos ayudan a entender esto, pero también a buscar cambiar este tipo de situaciones. ¿Cómo lo hacemos? Mediante manifestación directa, mediante la crianza que en realidad nunca se debe decir criar, ¿no? Es crear. Uno crea a los hijos, uno crea su entorno familiar, lo va construyendo nuevamente o reconstruyendo. ¿Para qué? Para que vaya cambiando esta situación. ¿Qué sucede con este tipo de sociedades que encontramos hoy en día? Sobre todo si nosotros imaginemos que fuéramos a Europa, en Europa ya están transitando eso hace muchos años. En los 40, 50, lo que estamos hablando ahorita en esta clase, ya se hablaba en esas épocas. Ustedes dirán entonces, ¿por qué en este lado las condiciones siguen siendo? Porque son del orden de tradiciones también y costumbres. Nosotros hemos
dado esos cambios, esa evolución, no evolución, esa transformación, porque ellos no están más evolucionados que nosotros, simplemente socialmente se está construyendo de manera distinta o transformando de manera distinta temporalmente y sobre todo críticamente. Les voy a encargar mucho que vean ese programa en YouTube que se llama Versión Extendida. Anótenmelo ahí porque va a ser uno de los requerimientos posteriores. Versión Extendida con Tenoch Huerta. Hay 2 capítulos que ya sacó. El primero se llama Racismo y el segundo se llama El falso mito de la llamada generación de cristal. Vamos a ver los dos con todos los matices que nos presenta, tanto Tenoch Huerta como esta chica que nos acompaña siempre, muy inteligente ella, Estefanía Veloz, una muy inteligente chica. Sí, lo escribo aquí también enseguida, y se llama así entonces Versión Extendida, que es sobre las condiciones. Aquí se lo voy a escribir en el chat. Está en YouTube, porque así me veo veterano de guerra, pero me gusta mucho más el internet. Ya casi no veo televisión, como ustedes, la chaviza que dirán, ¿no? Hoy en día, yo ya me alejé mucho de la televisión abierta o pública, porque considero que hay mucho más apertura en el Netflix, en el Amazon, en YouTube, en el TikTok, en el Instagram. Son condiciones nuevas, ha cambiado y eso sirve mucho. Así se llama el canal, versión extendida. Sí, pónganlo. Se usa más en Netflix, como dice, sí, así es, Jessica. Incluso van a ver ustedes que vamos a encontrar programación y mucha apertura, etcétera. El semestre pasado estuvimos viendo con los alumnos el trabajo final sobre Maxi, una chica que lleva a cabo un cambio en su escuela referente al feminismo, porque resulta que hubo abuso sexual de parte del novio de una de las chicas y no lo quiere dar porque el muchacho es popular y ella es popular por ser porrista y él por jugador de fútbol. Y en esa película que la analizamos y vimos y se realizó un ensayo final para el trabajo de ciencias sociales, nos abocamos a la labor de feminismo porque estaba ocurriendo al momento. Igual ocurre con lo que les estoy pidiendo que vean. ¿Por qué? Porque Estefanía Veloz y Tenoch Huerta, en esta versión extendida de su programa, abordan situaciones de México y dicen, ¿cómo que no hay racismo? En México hay mucho racismo y estoy de acuerdo con ello. Y en que les pido de la generación de cristal también que vean, los dos duran 20 minutos, pero muy bien informados y en realidad en México. Y eso es también una información muy errónea, ¿no? Creer que las nuevas generaciones son de cristal cuando no es verdad. Están más acercadas, tienen mucho más motivantes y buscan cambios más profundos porque es una generación diferente. Y hoy en día, ya me lo decían sus compañeras, ustedes mismos, ya empiezan a volverse más críticos del sistema, más críticos de las condiciones de la naturaleza misma, porque ya cuidan más el ambiente. Recuerden, el movimiento del popote, de dejar las bolsas de plástico, surge a raíz de esas nuevas generaciones. Entonces estamos hablando de grandes cambios significativos. Aquí dudas, comentarios, ninguna. ¿Todo bien, todo correcto? Y como diría ¿quién dice Yo que me alegro. Auronplay. Auronplay, ¿verdad? Véanlo de vez en cuando. Nos pone a reír un poquito ese Auronplay. Bueno, la familia entonces es un espacio de formación particular. Aquí los seres humanos empiezan a hacer eso, a humanizarse. De ahí viene la palabra humano, porque se transmiten y se asimilan las normas, los principios, los hábitos indispensables para todo ser humano.
Entonces la familia es el primer espacio, ¿no? De socialización. Ahí empezamos a adquirir incluso nuestra identidad. Pero recuerden que no necesariamente voy a chocar con eso. Me empiezo a adquirir mi identidad particular porque me asumo que soy un ser humano, un ser particular con mi naturaleza, aunque socialmente somos biológicamente parecidos, hombres o mujeres, independientemente si decidimos cambiar de sexo, etc. Eso es lo que nos mantiene, bueno, lo que nos habla de unas particularidades, pero al mismo tiempo hablamos de unas individualidades que transitamos entre la socialización y nuestros espacios individuales. Cuando nosotros nos queremos cuidar o estar en nuestros espacios particulares o a solas, eso no quiere decir que somos antisociales. También hay que erradicar eso. Hay necesidades en ocasiones que queremos estar solos, queremos pensar para nosotros mismos, o nos llega a ocurrir cuando ya tenemos muchas problemáticas y dices, ya, voy a aventar todo. Quiero estar en mi cuarto oyendo música, viendo algo, o solo, o pensando, nada más. Eso no habla de antisociales. No somos seres antisociales, ¿no? Simplemente estamos buscando un espacio para nosotros. Y entonces adquirimos nuestra individualidad como un principio básico. ¿De aquí duda o comentario? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todos Sí, profe, somos vamos bien. un grupazo, ¿eh? Que bien entienden de todo este tema. ¿Qué sucede? Somos la nueva generación. Dígame, es la nueva generación. Bien, es correcto. ¿Qué sucede con el hogar? Para ver ustedes la diferencia entre familia y hogar. Una familia entonces es el primer espacio de socialización. El hogar no necesariamente es un espacio de socialización o positivo, porque recuerden que hay casas hogares, hay lugares donde llegan los jóvenes o llegan los huérfanos, etcétera. Acuérdense de esa serie maravillosa, que Gambito de algo así, Gambito de Medianoche, Gambito, la chica que juega con el ajedrez, que es muy hábil, y es huérfano. Muere su papá joven, y Gambito de Dama. Es correcto. Sí. Sí, verdad que encontramos en Netflix. Esa, Maestro, dígame. la educación, los valores y todo eso, ¿en dónde entra? ¿En hogar o en familia? Vamos a ver qué encontramos en los dos, pero no necesariamente va a haber valores positivos en un hogar. La familia es como el primer espacio de socialización, el espacio de socialización primaria, porque sí hay valores, hay construcciones sociales, el respeto, etcétera, la educación misma que se va adquiriendo. Y por eso traía lo de la cuestión del hogar como un lugar no específicamente familiar, porque es un pequeño mundo de vida, como dice, donde circulan alimentos, ropas, numerosos utensilios indispensables, pero es para la reproducción del núcleo familiar, pero no necesariamente una familia se vuelve hogar. Y también aquí quiero ser muy claro, cuando estamos en una familia, en un hogar donde constantemente hay gritos, violencia, etcétera, o ya se están hablando muy mal todo el tiempo, o hay mucha agresividad, no necesariamente estamos hablando de una familia, estamos hablando de un hogar, donde estoy proveyéndome de las cuestiones naturales, de las necesidades biológicas, pero no necesariamente se están dando las condiciones de familia. Y la pregunta es muy acertada de Abigail. ¿En ese lugar habrá condicionantes de amor, de afecto? Les pregunto yo a los demás. Sin miedo, sin miedo, no hay problema. En sí no entraría. No necesariamente, Abigail, pero tampoco no podemos descartar completamente. Vamos a encontrar esa ambigüedad. ¿Por qué? Porque en una casa hogar, poniendo el ejemplo de los huérfanos,
Si ustedes vieron esa serie, si tuvieron oportunidad, si no en otro lugar, la chica encuentra a su mejor amiga y tiene un mentor, el que le enseña a jugar ajedrez a ella, que es un señor grande. Y no necesariamente, porque también nos traen unos estereotipos bien mal construidos. Siempre se tiene la idea de que si un ser adulto grande establece una relación de amistad o social con un joven o un niño, es porque va a haber abuso de todo tipo. Y no es verdad eso. Y vemos en esa serie que él ve su gran cualidad en esta chica que sabe de ajedrez, etcétera, y dice, yo la voy a instruir y le voy a capacitar, y se vuelve una relación fraterna, donde ella, al no tener un referente de padre o madre, porque es huérfana, asume que él es una persona bien importante para ella. Incluso cuando bueno, no quiero platicar la historia, pero cuando va al velorio, pues va precisamente a llorarle, porque nunca le dio espacio para él. Y aparte dice, ella se da cuenta, dice, pues él fue como mi padre. Igual ocurre con su mejor amiga, se acuerdan que siempre la acompaña en todo momento y que es una persona de color. Y que, ojo, no estoy hablando de razas porque tampoco hay razas, ¿eh? Hay que no me los confundan, no hay razas en este mundo, no hay razas blancas ni de color, ni razas ni asiáticas, no es cierto, eso es mentira, no existen las razas. Por eso véanlo con calma lo de la versión extendida que les digo. Bien. La familia entonces es la socialización primaria, ojo con esto aquí también, donde que se realiza en este llamado grupo familiar. Todo lo que el grupo familiar considera valioso es lo que el joven asimila, y hace suyo, sus primeros años de vida. No sé si ustedes de niños empezaron a decir, yo quiero ser como mi papá o como mi mamá. Y ya ven esa canción de Topollillo. Bueno, en mis tiempos había un ratoncillo que cantaba. Ahorita creo que ya no hay alguien así, pero que decía como mi papá, quiero ser, cuando sea grande quiero ser como mi papá. Pues a todos nos llega a ocurrir eso, ¿no? Queremos ser como un referente, tenemos a nuestro papá o nuestra mamá. Y también identifica lo que es desagradable, un ser, cuando un individuo cuando empieza a transitar a un ser. La persona particular a lo largo de su vida conservará su singularidad biológica, pero como persona particular será un individuo socializado o un ser, una persona que pertenece a un grupo, a una comunidad y a una sociedad. Aquí quiero también que quede claro, yo como individuo tengo mis características, pero no, cuando socializo con los demás no necesariamente voy a perder mi identidad. Al principio sí la confundes porque es normal, es un proceso llamado de madurez. No se preocupen. Sí, es un proceso. Maestro, eso, lo que está platicando usted, perdóneme, me recordó a algo que me dijo la maestra de lenguaje de mi hija, que tiene mucho que ver el habla de mi hija por la socialización que hay entre nosotros como familia. Y el habla, el comportamiento, la forma de referirse a los demás, la forma de socializar, también, ustedes nótenlo. A veces se dice usted, tú te pareces más a tu papá, tú a tu mamá, en tu carácter, eres igualita a tu madre, eres igualito a tu padre, pero sí es normal, porque adquirimos nosotros nuestro referente. Empezamos a socializar, pero también a adquirir nuestra individualidad. Y cuando eres joven, tú te quieres parecer mucho al actor, a la actriz, a tu amigo, a tu amiga, y que, ay, ya nos gusta lo mismo, y qué bueno, y qué padre, qué bonito. Y va creciendo y vas madurando, ojo, no todos, pero vamos madurando muchos, o la mayoría, y entonces ya empezamos a adquirir nuestras particularidades. Ya decimos, yo soy así, en este aspecto, etcétera. Y también nosotros vamos adquiriendo nuestra formación o identidad propia, pero no dejamos de estar inmiscuidos en espacios de socialización y de construcciones sociales, y que también hay que deconstruir,
hay varias cosas que les he dicho que son incorrectas y hay que cuestionarlas y hay que estar en contra de eso, porque es normal, es un proceso también de cambio, de transformación, tanto social como interno. Antes de esto, de pasar a nuestra maravillosa evaluación, ¿alguna duda, comentario? No tengan miedo, no pasa nada. Ya vi unas caras ahí y empiezan a sudar y decir, yo voy a preguntar. Pregunto lo que hemos visto y lo que he dicho a veces saco un maravilloso ojito y ya se va borrando. Cuando digo esto, es que hay cosas que dije, anótenlas, acuérdense, porque se puede preguntar de repente. Ya no hay necesidad de que me ponga el nombre en el chat y eso, porque cuando ya le aparece, ya vi que aparecen sus nombres, inmediatamente en la aplicación van a aparecer igual así. Dudas, comentarios. Maestro, cuando no se puede ser social, ¿qué Ajá. se podría hacer? O También hay que terminar o hay que matizar esto. Entonces, bueno, si tuvieran la oportunidad de acercarse a la lectura del libro, ahí nos habla de una historia que se llama Robinson Crusoe, que es una persona que termina inundándose su barco, mueren todos y él queda solo en una isla y conoce a un pequeño niño después que le va a llamar Domingo. Robinson Crusoe, a pesar de estar solo por mucho tiempo, nunca dejó de socializar, porque al crecer, el espacio donde no socializamos es cuando somos muy bebés y que tenemos 1 o 2 años, porque no entendemos ese aspecto. Pero no hay gente no socializada. Eso es un mito. Todos tenemos un referente. Ya sea que al final diga, ¿sabes qué? Es que no odio a la sociedad y no quiero comportarme como ella y me voy ya mejor de aquí, no quiero estar con nadie. Ese es un condicionante diferente, porque es un espacio donde tú estás buscando, no espacio, más bien donde tú estás buscando identificarte de manera aislada. Y eso no es criticable tampoco. Se le puede dar a esa persona esa condición. Blanca. Entonces, el no soy sociable por no ir a fiestas es un concepto equivocado. Y ahí sería no soy fiestero, vaya. Así es, Blanca. Acaba de dar usted también con un aspecto muy claro, ¿no? No tiene que ver con el que no sea sociable, simplemente porque no me gusta. Como a mí, mire, me gusta el fútbol y no quiere decir que no sea sociable con la gente que le fascina. Y digo, estoy hablando de un lugar donde o eres Tigre o Rayado, o bueno, hablamos Cruz Azul ahorita. maestro, ¿no? en dado caso, bueno, como mi hija, como sufre problemas de habla, pues ella no puede socializar. O sea, a ella le da miedo la gente, por eso le preguntaba eso de... Es normal porque es un proceso de identidad, lo que está haciendo su hija. Ahorita está apenas entrando al terreno de la sociabilidad. ¿Qué es lo recomendable en cualquier situación? Obviamente yo estoy hablando desde una posición C de psicología de educación. No soy psicólogo, es diferente. ¿Qué es lo recomendable? Dejar crecer el proceso normal, no necesariamente forzar. Recuerden, hay otra cosa también. Cuando tú a tu hijo o a tu hija le dices, tienes que saludar de beso a otro, eso sí está mal. No tienes que obligar a que haga un contacto algo que no quiere. con quien sea, ¿eh? Y lo digo con mucho respeto. Si a tu hijo, a tu hermanito, no le da la gana de dar un beso a quien no quiere, no se lo debe de dar, ni obligar. Hay que transformar también esa idea. No necesariamente me voy obligado yo a que como niño haga lo que no me nace o no me gusta. O también, bueno, lo que pasa mucho con mi hija es de que la gente siempre se la pasa comparando de que, no, es que ella ya habla y es que tú no, tienes que hacer lo mismo que ella hacer porque tienen la misma edad.
Y pues a mí se me hace muy mal, porque pues como siendo niña, pues entiende y como que retrocede un poquito. Pero ahí entrarías tú, Abigail, a explicarle a tu hija que aunque se den esos comentarios, tú la respetas por su forma de ser, tú la respetas por la forma de pensar y por cómo se comporta. El apoyo tiene que darse de parte tuya. Sí, entiendo, porque socialmente se empieza incluso ustedes se darán cuenta, la sociedad incluso hasta fuerza los ciertos comportamientos y te orillan a hacer ciertas cosas. Porque como ahorita comentaba también Blanca, porque no vas a fiestas, porque no eres antisocial. No, simplemente porque no me gusta, a lo mejor. Les platico. Una vez me invitaron a un partido de fútbol aquí y dieron boletos para que fuéramos a un partido de la selección sub-17. Era de otros equipos, pero era que se celebró el mundial aquí. No tiene muchos años. Fui al partido de fútbol, no me gusta el fútbol, pero fui a ver a la gente, cómo se comportaba y eso. Y estaba el partido y que se iba a meter gol y no. Y al momento yo estaba observando a la gente. Cuando me meten el gol, ya volteo a ver que gritan eso. Nunca me di cuenta de los goles, porque me gusta observar cómo es. Y me decían eso, es que no te gusta el fútbol y eso, ¿no? Simplemente, pero obviamente ya estoy hablando de un proceso, ya soy mayor y etcétera. Pero, ¿qué sucede con uno cuando es niño? Tú como mayor le puedes explicar que en el condicionante hay gente que va a pedir o a querer que te comportes de determinada manera, pero si se da cuenta de tu gran apoyo como tal, como madre, Abigail, ella va a entender y le va a quedar claro, porque a un niño, si tú le explicas bien cómo es la situación, lo entiende. Él lo entiende. Nada más que nosotros también hay que cambiar un poco transformar nuestras ideas. Pensamos que el niño, por ser niño, no te va a entender las cosas. Claro que sí los entiende. Y también entiende que va a haber diversidad de opinión y que va a haber eso. Que es malísimo comparar, siempre va a ser malísimo. Pero tampoco vas a poder evitar que mucha gente afuera haga la comparación. Lo que tú sí puedes hacer es hablar con tu hija. Y también ese proceso de madurez te va a llevar a darte cuenta que hay cosas que tú sí puedes cambiar y hay cosas que definitivamente tú no puedes alterar de una sociedad. ¿Cómo? ¿Cómo se debe de comportar aquel que no conozco? ¿O cómo debe ser? Sí lo haría en clase yo como docente. En mi clase usted se comporta como debe de ser, porque yo le estoy dando el ejemplo como docente. En mi clase. Cuando sale él y se va a socializar con sus amigos y se sigue hablando de groserías o es violento, ahí ya no puedo entrar en ese ámbito yo. Sin embargo, yo sí puedo apoyarlo desde mi espacio ideal, igual a Abigail o que todos nosotros. Sí podemos apoyar al ser cercano. Por eso hablamos de nosotros no criamos con CRI, criamos, no. Nosotros creamos a un ser y le llevamos diciendo a nuestro hijo, nuestro hermanito, etcétera, al ser que queremos, le vamos diciendo, mira, hay ocasiones que va a haber gente que va a querer imponer, no, tú es así y yo respeto que tú seas así, etcétera. Te estoy hablando de un plano de educación, obviamente. El ideal también podría ser desde la psicología, recurrir para que te apoyaran a ti y a tu hija. Pero yo creo que no es mucha problemática en eso. Iván. No, sí, ella ya se habló con ella, pero esto entraría más también en el tema de ciencias sociales. Claro, mira, ciencias sociales y humanidades, porque hablamos desde la psicología también. Iván iba a decirme algo, no lo quería dejar fuera su comentario, o fue sin querer. No, sí, la niña, como le comentaba, ella tiene sus maestras de lenguaje, que también nos habla mucho sobre ciencias sociales, y también, pues, la psicóloga, pero pues esas dos ramas entran también
Así es. como lenguaje. Sí, así es. Sí, obviamente el lenguaje es de las condiciones de las ciencias sociales o humanidades que tienen que ver con ese aspecto. Hasta aquí dudas, comentarios. Todo ha resultado muy fácil, ¿verdad? Muy correcto. Sí, todo bien, maestro. Gracias. No de qué. Y cualquier duda, como sea, aquí se habla bien abierto y con respeto y apertura siempre. Aquí les voy a poner en el chat, ayudar a la liguita. No tengan miedo, no pasa de que se saquen puros ceros, no es cierto. Ahí va la primera, a ver, entren a la liga si pueden, ahorita, a ver, vayan entrando. Somos 30 o 29, a ver si podemos entrar. Aunque hayamos entrado tarde, sí les va a servir esto. Aquí también les paso si... Creo que es la liga más importante, es saber si pueden entrar. Ahorita voy a empezar a escuchar cuando entre. Sí puede entrar, profe. Muy bien. Muy bien, Iván. Los demás, a ver, esperamos. Incluso denle iniciar, porque ahí se va a esperar los que entran, pueden darle iniciar, porque es hasta que... Dígame. Ya entré. ¿Ya también entró? Sí. Muy bien. Pero tienen que aparecerme aquí abajo. Denle unir, Iván, si ya están adentro, Iván y Karen, hay otro botón que aparece ahí, creo que dice unir, para que los vea aquí yo. Maestro, yo sí estoy dentro, soy Abigail Liscano. No, es que han entrado a lo mejor. Ya entré, creo. Pero hay otro botón, ¿no aparece otro botón más? Porque No, a mí nada más me aparecen los nombres que están jugando. Abigail Liscano, sí, ahí está. Ah, ok, gracias. A mí también nada más me aparecen los nombres. ¿Aparecen los nombres, no aparece otra cosa? No. Qué raro, no me están apareciendo aquí a ustedes. Porque a mí... No me aparece. ¿Cómo, perdón, Iván? No me aparece. Nada más. No, solamente me aparecen los nombres y los que están jugando, que hasta ahorita son 27. Pero no aparece ningún botón por ahí que tenga que darle aparte. No. Porque aquí me tendrían que salir ustedes. Entre, profe. A ver, entró. Voy a intentar buscar aquí porque no sé por qué no me aparecen ustedes abajo. Ah, ya. Muy bien, ya van la mayoría. A eso, son rapidísimos, qué grupazo. 5, 3, ya son todos, ya entraron todos, parece, ¿no? Faltan 3, ¿no? No, a mí se repite, serían 31 los que tendrían que estar ahí. Entonces, si vemos 4, 5, 6 o 5, 30. Sí, faltaría una persona nada más. A lo mejor quiere vernos de lejito, no va a ocurrir nada, no se preocupe. Pero sí, ya entraron todos, aquí. Eso me asombra, se lo paso. Bien, vamos a iniciar. Bueno, ahorita el arranque. No quiero ponerle la pantalla como la clase anterior para que no genere prejuicio en ese. Aquí es simplemente, acuérdense, hay preguntillas ahí de lo que hemos estado viendo ahorita. Bien, iniciamos.
Muy bien, muy bien. Jessica, Marcela, Isaí. Ánimo, no se puede. Marcela, Isaí, Jessica. Ánimo. Jessica, ¿no se ve nada? Ya que la tengo ya, Jessica. A lo mejor si le vuelvo a dar refrescar a la página, porque aquí la veo yo. Igual a Marcela. Ay, pero se quedó congelada la pantalla, sigue en el PowerPoint de familia. A ver, que le bajo el volumen. Dígame. ¿Tú me decías, Miguel? Se quedó congelada la pantalla. A mí me aparece nada más la familia, no aparecen los resultados. Ya no le dejó avanzar. No. Pero a ver. Bueno, ya terminé el juego, pero aquí en la pantalla dice